quiero hablarte de un código de guerra. Un secreto espiritual que no es para todos. No es para el creyente promedio, no es para el cristiano cómodo. Es para el guerrero. Es para el intercesor. Es para el alma desesperada que ha dicho, ya no me conformo con las migajas, quiero el banquete completo del Padre. Hoy vamos a hablar del poder de la oración de las 3 de la madrugada. El diablo no quiere que escuches este mensaje. Porque él sabe que si tú descubres el poder que se desata a esa hora, tu vida se convierte en una amenaza directa contra su reino. Esta es la hora de los valientes. En la Biblia, la noche se dividía en vigilias. Y la cuarta vigilia, que va aproximadamente de las 3 de la madrugada a las 6 de la mañana, era la más oscura, la más fría, justo antes de que el sol comenzara a salir. Es un momento de transición espiritual profunda. ¿Sabes qué pasó en la cuarta vigilia? En Mateo 14, los discípulos estaban en la barca, siendo azotados por las olas y el viento contrario. Y dice la palabra que en la cuarta vigilia, Jesús vino a ellos, caminando sobre el mar. Mientras ellos luchaban en sus fuerzas, Jesús estaba dominando la tormenta a esa hora. La madrugada es la hora donde Jesús camina sobre tus problemas, donde Él domina la tormenta que amenaza con hundirte. Es la hora donde lo imposible se vuelve posible. Hay un mito en el mundo, e incluso en la iglesia, que dice que las 3 de la madrugada es la hora del diablo o la hora muerta, porque es la hora opuesta a la muerte de Cristo. Eso es una mentira del infierno. El diablo no es dueño de ninguna hora. El Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El diablo ha querido tomar esa hora para sus rituales satánicos porque él sabe el poder que contiene. Pero la verdad es esta, no es la hora del diablo, es la hora de la autoridad de la iglesia. Es la hora en que, mientras los brujos hacen sus altares, los hijos de Dios se levanten como gigantes espirituales y deshacen en oración todo lo que el enemigo planeó. Es la hora de tomar control. Pero este poder no se entrega gratuitamente. Requiere un sacrificio. Y el primer sacrificio que Dios te pide a esa hora es el confort. Es el sacrificio de tu cama caliente. Es la guerra contra tu propia carne que te dice, duerme 5 minutos más. Cuando suena esa alarma, o cuando el Espíritu Santo mismo te despierta, tienes una batalla. El demonio de la almohada te quiere mantener atado al descanso. Pero cuando tú pones tus pies en el suelo frío, cuando vences tu cuerpo, cuando le dices no a tu carne y sí a su espíritu, acabas de presentarle a Dios la primera ofrenda. Y Dios honra el sacrificio. La oración que cuesta, la oración que duele, la oración que rompe tu comodidad. Es la oración que desata el favor sobrenatural de Dios sobre tu vida. No estamos inventando esto. El mismo Señor Jesús nos dio el modelo. Marcos 1, verso 35, es uno de los secretos más grandes de su ministerio. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Todo el poder que veías en Jesús en el día, sanando a los leprosos, echando fuera demonios, multiplicando los panes, ese poder público era el resultado de su intimidad privada en la madrugada. Él no oraba si le sobraba tiempo, él hacía el tiempo, sacrificando su sueño. ¿Quieres el poder que Jesús tenía? Debes buscar la intimidad que Jesús buscaba. El poder que desatarás en tu día se carga en la batería espiritual de las 3 de la mañana. Hay una razón por la cual el Espíritu Santo te despierta a esa hora. No es insomnio. Es una citación divina. A las 3 de la mañana, el mundo físico está en su punto de mayor silencio. El ruido de la calle se ha parado, los teléfonos dejan de sonar, la casa está quieta. Y en ese silencio físico, tu espíritu alcanza su punto de mayor sensibilidad. El velo espiritual, la cortina que separa el mundo natural del sobrenatural, se vuelve más delgada. Es la hora en que Dios susurra secretos. Es el momento en que Él te da la revelación que no te puede dar a mediodía, porque estás demasiado distraído. En el silencio de las 3 de la madrugada, escuchas la estrategia para tu negocio. Recibes la advertencia sobre una traición, y entiendes el porqué de tu prueba. Es la hora de los profetas, la hora de los íntimos. Y así como es una hora para recibir revelación,
Es una hora para ejecutar autoridad. Jesús nos enseñó una parábola clave en Mateo 1:25. Dijo que mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña, mala hierba, en medio del trigo. ¿Entiendes esto? El enemigo no opera a plena luz del día. Él trabaja en la oscuridad. Él usa la noche para sembrar enfermedad en tu cuerpo, para sembrar división en tu matrimonio, para sembrar escasez en tus finanzas. Y tú te despiertas en la mañana y ves el desastre, sin saber que fue sembrado mientras dormías. Por eso Dios te despierta a las 3 de la madrugada, no es solo para adorar, es para arrancar la cizaña. Es la hora de levantarte y declarar: enemigo, te descubrí. Y todo lo que sembraste en mi casa esta noche, lo desarraigo ahora en el nombre de Jesús. Esta es la hora de la verdadera oración de guerra. No es una oración pasiva. Es una oración de confrontación. Es el momento de ponerte toda la armadura de Dios y hacerle frente a los altares demoníacos que operan sobre tu familia. ¿Por qué se repite el mismo pecado en tu linaje? ¿Por qué tu abuelo fue alcohólico, tu padre fue alcohólico y ahora tu hijo lucha con eso? Son altares generacionales. ¿Por qué nadie en tu familia prospera? Son altares de miseria. Mientras la ciudad duerme, tú te levantas a las 3 de la madrugada, no como una víctima, sino como un juez. Y comienzas a atar principados, a derribar fortalezas, a cancelar decretos satánicos que se hicieron sobre tu apellido. Esta es la hora de romper maldiciones y reclamar la bendición de Abraham para tus hijos. Y cuando tú oras a esa hora, no estás peleando solo. Estás activando ejércitos celestiales. El caso de Daniel es el ejemplo perfecto. Daniel estaba ayunando y orando, y la respuesta no llegaba. Pasaron 21 días. Y cuando el ángel Gabriel finalmente se apareció, ¿qué le dijo? Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Había una batalla en los cielos por la respuesta de Daniel. Tus oraciones de madrugada son el combustible para esa batalla. Cuando tú oras a las 3 de la madrugada, estás desatando a los ángeles que traen tu respuesta. Estás enviando refuerzos celestiales para derrotar a los principados que están reteniendo tu milagro financiero, tu sanidad o la salvación de tu familia. El poder que se desata no es solo para la guerra, es para el rompimiento. Mira a Pablo y Silas en Hechos 16. Estaban en el calabozo más profundo, con los pies en el cepo, heridos y humillados. Era la peor situación. ¿Y qué hicieron? La Biblia dice que a medianoche, un principio similar al de la madrugada, la hora más oscura, comenzaron a orar y a cantar himnos. No se estaban quejando. No estaban preguntando por qué, Dios. Estaban alabando. Y dice la palabra que de repente vino un terremoto tan grande que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Tu oración de las 3 de la madrugada, tu alabanza en medio de tu calabozo más oscuro, es la que provoca el terremoto divino. Es la que rompe las cadenas de la deuda, las cadenas de la adicción y las puertas de la prisión que te han mantenido cautivo. Y aquí es donde tu fe debe anclarse. Tienes que entender la revelación de esta palabra: estoy trabajando a tu favor. Estás frustrado porque oras y solo recibes silencio. Pero el silencio de Dios no es ausencia, el silencio de Dios es evidencia de que Él está trabajando. Cuando un agricultor siembra una semilla, no se queda gritándole a la tierra para que crezca. Él se va a su casa y duerme, porque sabe que debajo de la tierra, en la oscuridad, en el silencio, se está produciendo el milagro de la germinación. Tu milagro está ahora mismo en esa etapa. Está bajo tierra. No puedes verlo. No puedes oírlo. Pero está germinando. Dios es un Dios que trabaja en secreto. Él está detrás del telón, moviendo la escenografía celestial, preparando el escenario para tu milto. No confundas el silencio de Dios con inacción. El silencio de Dios es concentración. Él está trabajando. Imagina por un momento a José. Si alguien tenía derecho a rendirse, era él.
Recibió sueños proféticos de liderazgo, y al minuto siguiente estaba en una cisterna vacía, vendido por sus hermanos. Recibió favor en la casa de Potifar, y al minuto siguiente estaba en la cárcel, acusado falsamente de violación. Humanamente, la promesa y la realidad no podían estar más desconectadas. Estoy seguro de que en esa celda fría, José le gritó a Dios: ¿dónde estás? ¿Qué pasó con los sueños que me diste? Pero escucha esto, Dios estaba trabajando a su favor en cada paso. La cisterna le enseñó sobre la traición. La casa de Potifar le enseñó administración. La cárcel le enseñó a gobernar, administrando a los demás presos. La prisión no fue un desvío, fue el camino. Dios usó la maldad de sus hermanos y la mentira de la esposa de Potifar para posicionarlo. Cada no, cada retraso, cada puerta cerrada era Dios trabajando para llevarlo al palacio. Tu prisión hoy, ese trabajo que odias, esa enfermedad, esa escasez, es la escuela que te está preparando para el palacio. No te rindas en la cárcel. Pensemos en Esther. Había un decreto de muerte firmado contra todo su pueblo. Humanamente, todo estaba perdido. La lógica decía: ríndanse. Mardoqueo y Esther declararon ayuno, y mientras ellos oraban y ayunaban, ¿qué estaba haciendo Dios? Dios no envió un ejército. Dios no envió un terremoto. ¿Sabes lo que hizo Dios? Le quitó el sueño al rey Asuero. El gran milagro comenzó con una noche de insomnio. Mientras Mardoqueo lloraba en la puerta, Dios estaba trabajando a su favor en el palacio. Mientras el enemigo celebraba su victoria, Dios estaba en la habitación del rey, susurrándole al oído: levántate y lee las crónicas. Dios le está quitando el sueño a alguien a tu favor ahora mismo. Mientras tú estás orando, Dios le está quitando el sueño a un gerente de banco, a un médico, a un juez, a esa persona que tiene la llave de tu bendición. Él está trabajando. Tienes que entender que tu bendición no depende de una sola persona o de una sola puerta. Dios es un estratega divino. Él está alineando personas y circunstancias que tú ni siquiera imaginas. Estás llorando por la puerta que se cerró, sin darte cuenta de que esa puerta tenía que cerrarse para que la puerta correcta pudiera abrirse. Estás lamentando la traición de ese amigo, sin saber que Dios tuvo que sacarlo de tu vida para hacer espacio a la conexión divina que Él te va a presentar. Dios está jugando un ajedrez celestial. Él está moviendo piezas en el tablero de tu vida. Lo que a ti te parece un caos, para Dios es un orden divino. Él está organizando tu victoria. Personas que no te conocen están siendo movidas a tu favor. Oportunidades que no has buscado están siendo preparadas para ti. El Dios que te hablo es un Dios de logística sobrenatural. Y mientras Él trabaja en la tierra, Él está trabajando en los cielos. En el mundo espiritual, el enemigo se levanta como un acusador, con una lista de tus fracasos, con actas y decretos de enfermedad, de ruina y de escasez. Él le dice a Dios: no merece la bendición. Pero mientras el diablo te acusa, tu abogado, Jesucristo, se levanta con las marcas de los clavos en sus manos. Y mientras tú oras y declaras: no me rindo, Dios mismo está cambiando decretos en tu contra. La sentencia que decía enfermedad terminal está siendo revertida. El acta que decía bancarrota está siendo anulada. La palabra que decía esterilidad está siendo quebrantada. El trabajo que Dios está haciendo es legal y espiritual. Él está cancelando la deuda en la corte celestial. Él está anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, clavándola en la cruz. Tu victoria ya fue parada.